Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Bueno, el Real Valladolid que sigue haciendo fichajes y a nosotros es nuestro deber, porque así lo reclaman nuestros oyentes, nuestros viewers. Bueno, pues analizar a los fichajes del Real Valladolid. Tenéis por el canal ya, lo dejaré por aquí arriba, el de Van Duiven, tenéis también el de Dani Pérez y vamos a analizar a dos de los últimos fichajes. Primero analizaremos a Luis Chacón y después haremos lo propio con Thiago Ojeda, ambos que jugaron en la Cultural y Deportiva Leonesa el año pasado. Para analizar a Luis Chacón, como siempre, me he traído al canal a Óscar Fernández. Muy buenas, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas, Adri. Un placer, como siempre, estar aquí comentando de lo que más nos gusta. Bueno, en este caso de Luis Chacón, ¿no? De un jugador que todo el que haya seguido la Liga Hypermotion el año pasado tendrá bastante controlado. Estamos viendo ahí algunos datos a grandes rasgos. Iremos pasando en el hilo que tiene Óscar en sus redes sociales. Podéis seguirle y ver todos los hilos que hace de jugadores, por supuesto. Así que nada, empezamos ese análisis, Oscar. Sí, hoy vamos a hablar de Luis Chacón, que yo creo que más allá de Clave Pucela, creo que es uno de los fichajes a día de hoy del mercado en la Liga Hypermotion. Un jugador que viene con una trayectoria bastante ascendente y bueno, que yo creo que va a ser uno de los hombres importantes de Fran Escribá en esta temporada. Veremos si sustituto de Chucky o si eso son palabras mayores. Así que veremos a ver si consigue serlo. Ojalá, porque eso significa que ha hecho buenas cifras en Valladolid. Repasamos un poco su trayectoria, Oscar, que pasa, bueno, por el fútbol nacional, principalmente con equipos de categorías más inferiores y ese salto a la segunda división la pasada campaña. Sí, es un futbolista que sobre todo desde el primer año en Ferrol, que es donde yo le conocí, de hecho, ese año que asciende el Racing de Ferrol con Cristóbal Parralo, yo estaba en Ibiza trabajando y fue un jugador que nos llamó mucho la atención, sin tener un rol especialmente protagonista ni ser titular indiscutible, pero sí que es verdad que es un futbolista que ya llamó mucho la atención ese año. A raíz de ese ascenso no le valió para seguir en segunda división, dio un salto para atrás un poco sorprendente por la entidad del club, con todos los respetos, que fue el Arenteiro, pero sí que es verdad que bueno, pues hizo muy buen año, metió 10 goles, 4 asistencias, un Arenteiro que fue uno de los equipos revelación, y eso le valió para dar el salto a la Cultural y Deportiva Leonesa a través del Deportivo La Coruña, que es el que lo firmó y posteriormente perdón, lo cedió al equipo de León, donde, bueno, fue para mí la estrella del año del ascenso. De hecho, metió el gol que luego veremos que le dio el ascenso frente a la Andorra. Y este año quedó dentro de un equipo que para mi gusto ha tenido mejor plantilla en la primera vuelta que en la segunda, con todas las carencias, con todos los problemas, siempre ha sido un jugador regular y que, bueno, pues ha sido la principal arma del equipo de la Cultu. Dando estos datos de la trayectoria, Oscar, me llaman la atención varias cosas. La primera de ellas lleva 3 temporadas consecutivas haciendo más de 10 goles generados, 10 goles, 4 asistencias, 13 goles, 5 asistencias, 8 goles, 3 asistencias, en la última en segunda división. Por lo tanto, bueno, luego repasaremos en el hilo, pero esa capacidad de marcar y de generar también. Y veíamos también en la trayectoria que solo se ha perdido 4 partidos en los últimos 3 años, que creo que es algo también a remarcar, porque al final los futbolistas necesitan continuidad, ¿no? Y los entrenadores necesitan que si yo necesito a Chacón, Chacón vaya a estar ahí 40 de los 42 partidos que tiene la temporada, o pueden ser más. Pero al final, bueno, aspecto importante ese también, ¿no? Esa continuidad. No, sin duda, cuando analizamos un jugador, normalmente se tiene la tendencia a solo fijarte en el corto plazo, ¿no? En este caso sería pues, el año que ha hecho la cultural, pero normalmente hay que intentar trasladar toda la información que tengas de los últimos años. A lo mejor no analizar 10 años, evidentemente, pero sí analizar un poco más en el medio plazo. Y al final estamos hablando de un jugador que, como hemos comentado, más allá de la trayectoria ascendente, ¿no? De ese Racing de Ferrol que asciende con Cristóbal Parralo, siempre ha ido ganando protagonismo y siendo muy protagonista. De hecho, como has comentado, solo se ha perdido 4 partidos, ha sumado más de 3.000 minutos en los últimos 3 años y luego es un jugador que no vive de su físico. Es verdad que ahora veremos imágenes y lo comentaremos, que engaña mucho, porque es verdad que tú le ves en persona, yo le he visto mucho en directo y seguramente en el cara a cara, quien la haya visto, no da sensación incluso a veces de futbolista, ¿no? Porque es muy, muy, muy finito y demás, pero es un jugador que engaña y que físicamente, pese a no vivir de ello, tiene un buen nivel condicional, ¿no? Entonces, bueno, un jugador que en los últimos 3 años no haya acumulado casi
lesiones haya sumado tanto protagonismo, haya acumulado tantos minutos, bueno, es que él ha hecho algo bien más allá de hacer buen papel sobre el campo, sino que pues era un jugador que se cuide, que sea bastante ordenado fuera del campo y luego, bueno, pues esperemos que mantenga ese nivel, ¿no? Y esa trayectoria con nosotros. Hablabas antes de parecidos. Bueno, a mí, viéndole, en cuanto a presencia, se me parece mucho a Tony Villa. Ya no solo por cara, por físico, sino bueno, un poco por cómo le ves, ¿no? Físicamente como jugador, muy finito, de estos que tiene calidad. Bueno, al final, no sé en cuanto a fútbol, porque creo que son diferentes. Tony era más, bueno, regate, más calidad, ¿no? Este creo que tiene algo más de mordiente, sobre todo en el tramo ofensivo. Pero bueno, se me parece bastante el perfil, Oscar, que al final, bueno, es un jugador también un poco polivalente, ¿no? Aunque se va a desarrollar obviamente en la media punta, pero bueno, puede moverse por todo el flanco de ataque. Sí, hablamos de un mediocentro de carácter ofensivo, más media punta, ese, bueno, yo creo que es un... Me gustó mucho la comparativa que hizo Escribá el año pasado con Chubi, que creo que lo llamó 9,5. Podemos catalogar a Chacón también eso, porque tiene tintes de delantero, pero que luego en tres cuartos yo creo que se puede adaptar a cualquier posición, porque él a nivel defensivo creo que es un jugador que dentro de que no tiene ese ida y vuelta o, bueno, no es ese perfil de grandes esfuerzos, pero creo que es un jugador ordenado, tiene bastante rigor defensivo, tiene muy buena actitud y bueno, tiene experiencia, ¿no? En equipos de mucho trabajo defensivo, de acumular muchas posesiones, de mucho trabajo. Entonces, bueno, yo creo que alternará. Vamos a ver, es una de las incógnitas que hemos hablado, ¿no? Durante estas semanas. Mm. El club ha incorporado también a Víctor, ahora ya ha hecho oficial a Geray. Dani Pérez, aunque bueno, creo que cada vez se está retrasando, un jugador que se está retrasando cada vez más, pero bueno, también creo que puede jugar ahí. Bueno, creo que el club, el equipo tiene bastantes jugadores en esas posiciones, entonces veremos a ver dónde le encaja más a Escribá, pero bueno, creo que es un jugador versátil que se puede adaptar tanto por fuera como por dentro. Fundamental eso de adaptable a distintos contextos, ¿no? Creo que al final, bueno, te puede dar mucho y sobre todo variantes para, depende cómo se ponga un partido, poder poner a Chacón en un sitio, en otro y que te pueda dar cosas. Vamos a analizarlo en cuanto a datos porque, bueno, vamos a comparar un poco con los mediocentros ofensivos de Primera Federación, también con los de Segunda Federación y luego veremos sus virtudes y analizaremos en vídeo lo que es Luis Chacón. Vamos con esos datos, Oscar. Sí, bueno, en segunda división, bueno, intento siempre comparar, como hablamos, ¿no? Que más o menos tengan en torno a 10 partidos jugados, porque al final las muestras, cuanto más grandes, normalmente son más efectivas, ¿no? Porque al final en pocos minutos, bueno, te pueden camuflar cosas, ¿no? Pues bueno, hablamos de un jugador que, como hemos dicho, más de 3.000 minutos ha acumulado esta temporada y aún así, bueno, pues a nivel de registros es el quinto máximo goleador del campeonato. Es verdad que comparte con varios, pero bueno, ya estar en esas alturas te dice mucho. Es un jugador que a balón parado también es muy destacado, que un poco también, luego lo hablaremos, ¿no? Esa comparativa con Chucky, comparte muchas cosas con él, entre unas es esta, al final es uno de los jugadores que a través del balón parado propicia más remates a sus compañeros, que Chucky creo que le superaba por muy poco. Y luego, bueno, pues una de las cosas que él tiene cuando hemos hablado de ese 9,5 que es él, ¿no? De esos tintes, pues es un jugador que acumula mucho volumen de acciones dentro de área, de progresiones con balón, en situaciones de último pase. Entonces, bueno, creo que a nivel ofensivo es un jugador que acumula muy buenas métricas y, como bien has dicho, esa adaptabilidad a distintos contextos, no solo pensar en con el equipo con balón o con el equipo en último tercio, que evidentemente es donde él más cómodo se siente, sino creo que es un jugador que cuando haya que bajar al barro o haya que sufrir, él va a sufrir y se va a adaptar. Bueno, pues esos datos en segunda división. No sé si quieres comentar también los de Primera Federación, Oscar, y pasamos a las virtudes. Sí, bueno, así a alto nivel en Primera Federación, al final nos ponemos en el contexto de que la cultural en Primera Federación fue mucho más dominante que Claro. en Segunda División, por lo tanto es verdad que muchos datos no es porque no tenga la capacidad o la tenga, sino muchas veces también es el contexto que le proporciones al jugador. En este caso, bueno, tiene métricas todavía a nivel ofensivo y en relación con el juego superiores, por el mero hecho de que la cultural fue un equipo bastante atractivo, bastante propositivo con esa cultural de Raúl Llona, con muchos jugadores de buen pie. Entonces, bueno, más allá de eso, más o menos las métricas destacadas de Segunda División las ha mantenido en Primera Federación. Bueno, pues vamos a ver en acción a Luis Chacón. Como siempre, ya sabéis un poco formato. Pondremos ahora un vídeo. Irá Oscar, bueno, analizando jugadas y demás. Iré yo comentando también lo que considere oportuno. Así que
dale al play, Oscar, y analizamos a Luis Chacón. Sí, vamos a ver, bueno, es un vídeo, en este caso con este vídeo ya vamos a ver bastantes acciones que nos dicen mucho de cómo es él, por eso lo he guardado todo en uno. Entonces, bueno, por ver un poco sobre todo las primeras que son las que dicen mucho del jugador, bueno, pues lo que hemos hablado sobre todo a nivel de área, ¿no? Es un jugador que tiene mucho colmillo, tanto en ese posicionamiento como en esas rupturas entre centrales. Bueno, si volvemos a ver repetida la acción, es este jugador que está aquí. Está muchas veces en. Es un jugador que entiende. A mí, una cosa que me gusta mucho de él, tiene un buen entendimiento del juego para, bueno, intentar escanear su radio de acción, ver dónde pueden estar los espacios, quién puede ser el que le pueda estar cubriendo y a partir de ahí hacer daño, ¿no? Entonces aquí sí le vemos, por ejemplo, bueno, situación de tercer hombre que acaba rompiendo, bueno, buena parada en este caso de Sí, Mariño, pero él al final acaba rompiendo muy bien en ese intervalo, ¿no? Aquí es el gol que mete al Mirandés en la segunda vuelta, que es un poco parecido a esta situación. Le vemos aquí, que es el que está un poco en el lado débil, y lo mismo. Se ubica en una posición en la que en este caso este pivote no le tiene bien ubicado. Y bueno, pues hace otra vez situación de tercer hombre, prácticamente aquí cuando Bicho rompa, él ahí ataca el intervalo. Gran control con izquierda. A qué mí en esta golazo. acción es de lo que más me gusta, la verdad. O sea, lo dice mucho Lluís Carreras, uno de los comentaristas de la Liga Hypermotion. La verdad que el control normalmente es el aspecto técnico más decisivo en el fútbol. Y la verdad que en este caso lo hace bueno el control, ¿no? Fijaros ahí con izquierda cómo controla. Y luego, Prácticamente ya se limpia el central y cómo define. y luego dónde la pone, que también pela el control Sí, o orientado y luego sea, la definición. cuando hablamos que has comentado antes, que es un jugador que ha hecho dos cifras, al final, bueno, puedes tener un año a lo mejor más acertado o menos acertado, pero cuando ya se va en el tiempo, ¿no? Durante varios años, bueno, pues hablamos de un jugador que tiene calidad en la definición. Esta acción que vamos a ver, que es también del partido del Mirandés, es para mí otra de las virtudes que tiene, que es ya no solo lo que hemos visto, ¿no? El ponerse en una serie de espacios que le haga indetectable y a partir de ahí hacer rupturas, sino el saber cargar el área llegando, no apareciendo, ¿no? Cuando hablábamos de Van Dijven en el último vídeo, que hablamos un poco de cómo se ponía normalmente a las espaldas de los centrales, en los intervalos, sobre todo lateral central, es verdad que la calidad defensiva de esa liga yo creo que va a ser su principal caballo de Troya aquí y, bueno, evidentemente los jugadores, los centrales en la liga Hypermotion, bueno, son más férreos, le van a tener más controlado y va a tener que trabajar mucho más el aparecer, ¿no? Eso Chacón, como lo vamos a ver aquí, lo tiene muy bien. Es este jugador que está aquí, si os fijáis, en cómo recibe solo. Y bueno, pues al final es verdad que no termina de lateralizar mucho, le va muy centrado, pero bueno, al final acaba recibiendo solo y muchas veces muchos goles o muchas ocasiones que tiene son igual. Aquí volvemos a ver que esto yo creo que es una cosa que sí que tiene Chucky, aunque no le haya explotado tanto, y que engaña mucho de este jugador que, como hemos dicho y muy acertadamente has comentado, Adri, se echa un aire a Tony Villa a nivel físico y te puede engañar, pero es un cuidado, ¿no? Más jugadas el día de Las Palmas, que es un muy buen partido, el debut de Rubén de la Barrera. Bueno, aquí le vemos, vuelvo a dar un momento para atrás, le vamos a ver ya no solo cómo finaliza, sino en ese dinamismo que hemos hablado, ¿no? Que es un jugador que te aparece a diferentes alturas, dentro de que a lo mejor se pueda estructurar como un 10 o en banda, le vas a ver constantemente relacionándose en corto, apareciendo mucho por dentro, por el lado donde se cargue el balón. Entonces, bueno, creo que es un jugador que, al igual que Dani Pérez, va a necesitar de balón. Y bueno, como estamos viendo aquí, posiblemente él haya partido desde media punta o desde banda. Y fíjate, le tienes en banda Sí, contraria. Y bueno, un poco con ese relacionismo que caracteriza a equipos como Rubén de la Barrera, ¿no? sí, Y vamos a ver dónde acaba, ¿no? y un poco esa capacidad también en las jugadas que hemos visto de encontrar siempre el espacio libre, ¿no? Él ha recibido Eso muchas es. veces solo y ya eso, bueno, pues te agiliza la jugada también. Él tiene la capacidad después de, vale, recibo solo, pero bueno, decide muy rápido, ¿no? Hemos visto el tiro que le para el portero, luego la definición con un gran control, un pase que filtraba. Bueno, al final son cosas que decías ahora, va a necesitar de que el Pucela tenga el balón. Bueno, es que seguramente en Zorrilla el contexto sea que el Pucela tenga el balón, como vimos la temporada pasada, y los equipos se le encierren. Entonces, un jugador como Chacón en esos contextos, bueno, pues te puede dar muchas cosas porque tiene esa facilidad, ¿no? De encontrar el hueco libre casi siempre.
Sin duda, sin duda. Y lo que has comentado al principio, es un jugador que tiene esa capacidad para que si tú le analizas en profundidad, normalmente muchas veces finaliza o recibe solo, ¿no? Aquí en esta acción que hemos visto, que han hecho una combinación en superioridad en el lado opuesto, acaba llegando al lado, en este caso, Víctor Moreno. Fijaros dónde está él. Y bueno, Víctor Moreno decide mal, pero mira, si aquí le ha sobrado 2 controles a Víctor Moreno, si llega a pasar de primeras, está solo otra vez en la frontal, como hemos visto el momento en Miranda, ¿no? Que al final, bueno, se lo dan tarde y bueno, intenta ejecutar igualmente, pero bueno, ya tiene al rival. En esta es otra acción que aquí, por banda, en este caso Selu Diallo sorprende a Matucci y le desborda. Ya le estamos viendo otra vez ahí, ¿no? No está, sino aparece. Entonces, normalmente, si él aparece y encima interpreta bien en situaciones donde, bueno, es más indetectable, como es en este caso, que el equipo está corriendo de espaldas. Justo tiene ganada la posición a los centrocampistas, por lo tanto, son los centrales más laterales los que tienen que estar pendientes. Normalmente suelen estar o del delantero o en este caso Viti, que va a estar del lado opuesto, ¿no? Por lo tanto, pues aquí lo mismo. Acaba cargando solo y bueno, es verdad que no finaliza bien, pero lo mismo, otra situación en la que decide y finaliza solo, ¿no? Otro aspecto que me ha llamado mucho la atención y no lo recordaba, salvo el día del ascenso, que lo veremos, que mete el gol del ascenso a la Cultural contra Andorra, es que es un jugador que pese a ser estatura, bueno, no le he tenido cara a cara, pero me atrevería a decir que estará en el metro 74, 75, o sea, un poco lo que hemos hablado de Tony Villa. Es un jugador que tiene capacidad de remate. De hecho, el gol contra Andorra le mete de cabeza y vamos a ver ahora más de una acción en la que él tiene la capacidad de atacar el balón y de rematar. O sea, no solo Lo, es un lo jugador que te va a has, ejecutar con las dos piernas. lo has clavado, ¿eh? 1,74 mide Luis Chacón, así que, bueno, por ahí la media normal de los futbolistas. Sí, eso es. Entonces, bueno, te puede llamar la atención que con esa altura, ¿no? Bueno, pues tenga esa capacidad, ¿no? Y lo tiene, y ya os digo que ha metido más de un gol y destacando sobre todo el que metió la Andorra. Aquí vamos a ver otra situación igual, el cómo remata. Y al final, bueno, pues es otro aliciente que te da, otro ingrediente que te da a su capacidad de finalización, ¿no? Aquí le estamos viendo en situaciones ya no solo interiores, como hemos visto, es verdad que la situación de Las Palmas lo hemos analizado, es un jugador que puede, posiblemente sobre todo en fase defensiva, ser menos dinámico y estructurado, pues si es de 10, de 8 o de lo que sea, pero en fase ofensiva es un jugador que va a estar por todo el frente, ¿no? Entonces, en este momento, partiendo de amplitud, siempre con esa tendencia a ir adentro y fijaros al final dónde ha partido y quién es el que ha finalizado, ¿no? O sea, Sí, es el jugador que ha iniciado la jugada y fijaros ahora, que la volvemos a ver repetida, cómo es un jugador que poco a poco va entrando en la jugada desde el lado débil, supera líneas y bueno, pues vuelve a no estar acertado o acertado el portero, pero vuelve a atacar solo, ¿no? Entonces, bueno, esa capacidad de no desconectar nunca de la jugada, de intentar detectar esos espacios para finalización especialmente, bueno, pues al final no es casualidad, ¿no? Que sea un jugador que haya hecho tan buenos números estos últimos años. esto en la finalización lo tenía mucho Van Dijven también, ¿eh? El no desconectarse nunca, el no me la dan y vuelvo a desmarcarme para estar en el sitio justo. Bueno, eso dentro del área también lo tiene mucho Van Dijven, ojalá le veamos y les veamos a los dos. Luego hablaremos del encaje, porque claro, el Real Valladolid está fichando muchos jugadores en banda, en la media punta, arriba. Vamos a ver cómo encaja a todos Fran Escribá y cómo queda la plantilla del Real Valladolid, que ese es otro tema. Sí, sí, sin duda, ¿no? Al final sí que es verdad que dentro de los estilos creo que es importante que al entrenador, en este caso a Fran Escribá, se le den los mayores ingredientes y distintos para, bueno, ya no solo en una temporada, sino en un mismo partido. Puede haber muchos micropartidos, como se llaman, ¿no? Porque puede pasar multitud de situaciones que hagan que tengas que estar replegado, que tengas que ser más propositivo o lo que sea, pero sí que es verdad que, bueno, está llamando la atención que todo lo que está firmando el club este año, sobre todo por dentro, yo creo que es mucho más versátil que lo que teníamos el año pasado, ¿no? Más especialistas como, por ejemplo, Juric, Alani, más seises puros y duros. Sí. Y este año pues está firmando pues gente como Thiago Ojeda, gente como Dani Pérez, Ponso, que también es un jugador que te puede hacer de varias posiciones. Bueno, creo que está incorporando más gente versátil y que se adapte a muchas posiciones y contextos más que especialistas en sí, ¿no? Y nada, pues seguimos con las situaciones, lo mismo, otra situación de ese 9,5, 9 que hemos hablado, ¿no? Volvemos atrás y la vemos desde cero. Segundo que me he pasado.
Aquí. Aquí. Bueno, esto lo cortas, que me Sí, sí. la he liado. Tranqui. Vale. Aquí le vemos iniciando la jugada, que es el chico del pelo rubio, aquí se le define bastante bien. Lo mismo entre intervalos y como en el momento que hay amenaza de centro, ataca el espacio y bueno, aquí la verdad que es más difícil fallarla que meterla, pero la verdad que el movimiento es espectacular. Esta es una de las acciones que más me gusta de las que he visto, que es otra situación que ataca el área, cómo se pone a la espalda de Fomellén y cómo en el momento en el que Fomellén va al lado opuesto, él ataca al lado distinto. Es verdad, Fomellén es un central con una capacidad correctora muy buena y le acaba solucionando, sobre todo porque creo que lo ataca antes de tiempo. Pero aquí fijaros cómo Fomellén va a este lado, cómo se va del otro, y es verdad que creo que hace demasiado rápido la ruptura. Y bueno, Fomellén, lo que hemos dicho, ¿no? Que es un jugador que tiene esa capacidad correctora, ¿no? Pero al final tiene esos tintes de delantero. Ese tipo Sí, de situaciones no es muy habitual verlas. No sé, pienso en otros 10 como pueden ser Iván Gil, por pensar uno el que se me ocurrió ahora. No es un jugador que en área tenga ese tipo de situaciones o de movimientos, ¿no? O incluso Chucky, ¿no? Chucky, yo creo que ese tipo de situaciones no es tan. Tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, bueno, hablamos al final de un futbolista que dentro de que tiene mucho peso con balón, es que en área se mueve muy bien y tiene buena definición. Otra vez otro tiro en el que define solo, gran partido ese contra Almería. Y luego, bueno, pues no solo tiene situaciones de remate y de finalización, ¿no? También es un jugador, aunque creo que tiene que dar todavía un paso más, y creo que lo pongo en el informe, es una de las cosas que puede hacer que siga creciendo. Ese último pase, cómo decida en último tercio, no siempre finalizando, para ser más completo todavía, creo que puede ser la clave de que al final, bueno, pues hablemos de un jugador que pueda estar para más, ¿no? Bueno, aquí un auténtico jugador de la Cultu, que insisto, es un equipo que ha descendido, que bueno, se habla relativamente mal, como es normal, porque ha descendido, pero creo que es un equipo que, sobre todo la primera vuelta, tenía muchos ingredientes y era un equipo para mi gusto bastante atractivo, que bueno, con el mercado de invierno creo que es donde se le sí. cayó, ¿no? Se fueron hombres como Pibe, Paco Cortés, en la delantera, que es donde no afinaron, no terminaron de traer algo. Es decir, en vez de reforzar, creo que la plantilla salió perjudicada, ¿no? Pero es un equipo que por momentos ha tenido buen fútbol y ha generado acciones como esta que hemos visto en el Málaga. Aquí vamos a ver el gol que le mete al Leganés, que es de un saque de banda largo. Le estamos viendo que es el hombre de la frontal y bueno, cómo va a acabar rematando prácticamente solo. Lo mismo, ubicándose en sitios donde no le está defendiendo nadie. Al final, muchas veces puedes pensar que son balones para empujarla, ¿no? Pero como se hablaba de Raúl en su momento, pero al final es que es donde estás, es saberte Claro. posicionar. Si solo metes uno así, puede ser casualidad que el balón te caiga ahí, pero ya cuando llevamos casi 4 minutos de vídeo y muchas acciones son parecidas, bueno, pues no es casualidad y es que es un jugador que entiende bien el juego y que sabe dónde posicionarse, ¿no? Aquí vemos el gol del Mirandés, que bueno, lo hablaremos y lo veremos ahora en otro de los tuits del hilo. Bueno, pues es un jugador que tiene buen golpeo de media distancia, ¿no? Aquí vemos un buen gol que le mete al Mirandés, que si no recuerdo mal fue la primera victoria de la Cultu en esta temporada. Bueno, pues es un jugador que sobre todo en cerca de la frontal, pues tiene ese tipo de situaciones en las que puede amenazar. Este gol seguramente la mayoría de los que vean este vídeo le puede sonar, que por desgracia es el Sí, gol que nos mete la victoria cultural 1-0. Este vídeo, la verdad que igual lo podemos hablar en otros vídeos, podemos analizar este tipo de goles, o cómo defiende el Valladolid este tipo de situaciones, que siempre, bueno, insisto mucho en la dificultad que tiene el defender los intervalos central-lateral cuando hacen las rupturas, ¿no? Los laterales, los mediocentros, bueno, pues cuesta perseguir en función de quién es el perfil, desestructuras mucho. Es el caso, ¿no? Aquí vamos a ver una ruptura de Víctor García que va a superar a Ponsó ya solo en velocidad, pese a que Ponsó sí que hace la persecución. Juric, si os fijáis, está en horizontal, que para mí es una de las cosas fundamentales en el doble pivote, intentar evitar, siempre intentar estar un poco como si fuera un escalonados, ¿no? limpiaparabrisas, ¿no? Sí. Eso es, porque de un solo pase o de una sola conducción puedes romper la línea entera. Y a partir de ahí, aquí vemos a Chacón, que bueno, pues es el que se va a beneficiar de todo este caos que vemos aquí y es el que va a recibir, bueno, un poco trastabillado, pero bueno, acaba rehaciéndose y metiendo. Lo mismo, apareciendo, recibiendo solo y bueno, pues finalizando. Eh, ya de lo último, comentabas el tema de reemplazo de Chucky.
ya hemos visto situaciones que, bueno, que son parecidas, ¿no? Sí, Dentro de que creo que Chucky es un jugador más europeo, por llamarlo de alguna manera, un jugador más físico, más de, bueno, más europeo, llamo a eso, a más tema de transiciones, al fútbol que cada vez se está llevando más ahora. Pero bueno, el balón parado que ya hemos dicho a nivel estadístico, lo que ha generado Chacón, bueno, pues aquí vemos una situación de balón parado. Creo que el portero puede hacer más. De hecho, si os fijáis, se tira en dirección hacia dentro de la portería y no en horizontal. Pero bueno, es un jugador que ha metido más de una falta a balón parado. Por lo tanto, bueno, eso que nos dio Chucky, sobre todo en determinados momentos que prácticamente el Valladolid vivía del balón parado y del golpeo de Chucky, bueno, pues creo que sin tener a lo mejor ese pie que tiene Chucky, Tacón también nos va a poder dar. el año pasado teníamos poca competencia en las faltas. Chucky, Peter Federico, poco más en las faltas y los saques de esquina. Este año Van Duiven dice en la presentación que su especialidad son las faltas. Lo analizamos aquí y lo vimos que ha metido más de dos y de tres. Chacón, bueno, también va bien a balón parado. Vamos a tener futbolistas que a balón parado, que ya no solo de falta directa, sino que también poniendo balones, bueno, van bien, ¿no? Y el balón parado del año pasado te saca las castañas en algunos partidos. No, sin duda. Y dentro de la plantilla creo que hay jugadores que se han explotado poco, que creo que es otra de las claves de esta temporada, ¿no? No solo que los nuevos fichajes salgan bien, sino hay jugadores que tienen que dar un paso adelante, ¿no? Ponso creo que no ha rendido mal, pero creo que tiene que dar La mucho Suer, más. Pero, por ejemplo, la Suer, para mí es uno de los mejores golpeos que yo vi en el Mirandés. Los 2 años del Mirandés, yo me atrevería a decir que es de los mejores golpeos que he visto en segunda división esos años, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que comentas, Tacón, la Suer, Van Dijven, creo que Víctor también al final es un jugador sí. de Zura, Geray, ¿no? Que ya lo analizaremos. Bueno, creo que el Valladolid suma menos dependencia en el balón parado y sobre todo a media distancia, que ha sido uno de los equipos que menos ha rematado desde fuera del área. Por lo tanto, bueno, creo que sobre todo en momentos que el equipo se atasque, eh, esos bloques bajos que son tan difíciles, lo que insistimos mucho, Adri, hay que tirar, porque a lo mejor el portero falla, lo hemos visto en el Mundial este año muchas veces, y nos hemos clasificado en varias rondas por tirar, simplemente, ¿no? El tiro de Pau Cubarsí, el error del portero, que puede generar un rechazo, una segunda jugada. Bueno, para mí creo que es fundamental sumar perfiles que te den eso. Sin duda, vamos, bueno, ya lo hemos visto en acción, vamos con las virtudes, aunque las hemos visto ya en el vídeo prácticamente, pero bueno, las repasamos muy rápido y proseguimos con el hilo. Sí, bueno, como hacemos siempre, ¿no? Nos gusta poner como 4 puntos a destacar y 4 a mejorar. Bueno, yo creo que más o menos en el vídeo ha podido quedar claro, ¿no? Un poco cómo es Luis. Sobre todo, y lo más importante que de esto va el fútbol, ¿no? De meter goles, de meter más goles que el rival. Puedes tener más calidad, menos, lo que tú quieras, pero aquí lo importante es hacer goles y Luis Chacón lo tiene. Entonces, al final, tener un jugador que lleva 3 años haciendo números y en la misma categoría en la que va a jugar el Real Valladolid, bueno, creo que debe ser garantía ya de, bueno, sumar un jugador importante. Ese golpeo que tiene, creo que sobre todo, más allá del golpeo, la capacidad, la velocidad de ejecución que tiene, que lo has comentado antes viendo el vídeo. Es un jugador que ejecuta muy rápido y al final eso muchas veces es fundamental, sobre todo en jugadores que a lo mejor necesitan tener ese espacio-tiempo para generar ventaja. Él no la necesita, si encima sabe aprovechar muy bien los espacios. Dinamismo, bueno, lo hemos visto. Puede ser un jugador que finalice, como puede ser un jugador que se hunda para entrar en contacto con el balón y ayudar a progresar, que dé amplitud al equipo y parta por fuera, se sitúe en cuadrados, entre líneas. Bueno, creo que es un jugador que no va a ser posicional ni mucho menos y que creo que, bueno, que depende con quién los socios con los que piense Fran Escribá que pueda jugar. Creo que se pueden generar buenas relaciones ahí con Ponsó, con Víctor, con Geray, con el propio Thiago Ojeda. Creo que bueno, puede haber ahí buen relacionismo entre ellos. Y por último, que bueno, lo digo el último, no para mí lo menos importante, porque creo que este tipo de perfiles lo defenderé siempre, se cataloga como que son ofensivos, como que no se trabajan, que físicamente son débiles. Al final es un jugador que ha estado en el Racing de Ferrol de Cristóbal Parralo, un entrenador muy de trabajo sin balón, de mucho físico, hasta en un Arenteiro, que ha sido un equipo que más allá de que fuera revelación ese año, normalmente por nombre ha sido inferior, por lo tanto ha tenido muchos momentos de trabajo sin balón, y luego una cultural, que sobre todo este año, pues evidentemente no ha sido uno
equipos destacados ni más propositivos por muchos momentos y, bueno, por algo ha estado abajo. Por lo tanto, bueno, creo que es un jugador que en los momentos que el Valladolid no tenga balón, bueno, va a dar ese orden y ese trabajo que evidentemente se necesita en esta categoría. Bueno, pues obviamente fundamental. Respecto al tuit de capacidad goleadora, Oscar, lo decíamos un poco antes, ¿no? Un 10 con cualidades de 9, ese 9,5, ¿no? Que definía un poco Escribá para hablar de Chucky alguna vez. Esa capacidad goleadora, ¿no? Con algún dato que nos ponías por aquí, Oscar, ese alto volumen de tiros, el buen ratio de conversión, bueno, un poco todo que ya lo hemos visto también en el vídeo. Sí, bueno, al final aquí con los hombres de ataque, un poco lo que hemos dicho a nivel datos de varios años, ¿no? Si tenemos un muestreo de tiros de varios años, bueno, luego la suma sí que te deja ya cosas importantes por lo dicho, ¿no? No es lo mismo un jugador que a lo mejor meta 4 goles en 20 tiros que uno que ha hecho 200 tiros. Ahí es cuando ya más o menos, bueno, la estadística suele estar mucho más afinada, ¿no? Entonces, bueno, ha sido uno de los jugadores que más ha tirado este año, con lo que supone en un equipo como la Cultural. Eso lo primero, ha llegado casi a 100 tiros, que es una auténtica burrada. No tengo el dato de cuál ha sido el jugador del Valladolid que más tiros ha hecho, pero estará muy por debajo. Sí, Y bueno, pues si nos seguramente. vamos al cómputo global, bueno, pues es un jugador que ha metido muchos más goles de los esperados, ¿no? Prácticamente hablamos de 7 goles más de los esperados en 284 tiros. Y bueno, pues viendo un poco los diagramas de los tiros de los últimos 4 años, vemos que es un jugador con un abanico importante, tanto dentro como fuera del área. Y ese dinamismo, ¿no? Que también lo decíamos, y bueno, al final otro recurso más que tiene, que es casi más de 9 que de 10, es estar moviéndose constantemente, bueno, para buscar la zona libre, para buscar una zona que lleve a remate. Al final, bueno, pues todas esas virtudes que nos llevan también a 4 puntos de mejora, Oscar, que también, bueno, los podemos analizar, aunque en el vídeo los hemos visto a lo mejor en menor medida, pero sí que podemos analizar estos 4 puntos de mejora. Sí, bueno, dentro de que es un jugador que evidentemente tiene buena relación con el juego, técnicamente ni mucho menos es limitado. Yo creo que no tiene esa sensibilidad que, por ejemplo, le hemos visto a Dani Pérez. Es un jugador que técnicamente es muy bien dotado, se desenvuelve muy bien en espacios reducidos. Dentro de que es un perfil, bueno, ágil, pero no tiene esa velocidad de agilidad que tiene un perfil como Dani Pérez. Entonces yo creo que es un jugador que, bueno, le falta un punto en espacios reducidos y que, bueno, técnicamente sí que es verdad que no es malo, pero bueno, creo que podría mejorar, ¿no? En determinadas situaciones. Y bueno, acompañado eso, esa relación con el juego que hemos hablado. Sobre todo es un jugador más finalizador, tiene acciones muy buenas a nivel de último pase. Bueno, hemos visto alguna como la del Málaga, ¿no? Ese tacón hacia atrás. Bueno, tiene detalles, pero yo creo que tiene que darle más continuidad a eso. A lo mejor, si analizamos los 92 tiros, por poner un ejemplo que ha hecho este año con la Cultu, bueno, pues a lo mejor analizándolos en un porcentaje, bueno, la toma de decisión no ha sido la más acertada y a lo mejor podías haberle dado más continuidad, sobre todo porque sabiendo que es un jugador que tiene mucha amenaza de tiro, bueno, pues puede conllevar a que a lo mejor liberes zonas y puedas aprovechar eso, ¿no? Entonces, bueno, esos dos para mí esas tres, perdón, son las fundamentales, ¿no? Porque, bueno, la tercera es la que decimos de la decisión de la selección de tiro. Y luego, evidentemente, pese a que sea un perfil que hablamos de que tiene buena actitud sin balón, que es ordenado y demás, el físico que tiene es el físico que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente en duelos físicos frente a lo mejor a laterales o extremos que le toque que sean superiores físicamente, pues es un futbolista que por ende va a sufrir. Y bueno, hablábamos para rematar ya el hilo de sustituto de Chucky antes, ¿no? No sé ahí si le ves como sustituto de Chucky, si todavía le queda, hay que ver un poco también el encaje, no sé cómo lo ves. A ver, para mí yo creo que sí que va a ser el jugador que vaya a ser el sustituto de Chucky, ¿no? Yo estoy seguro que es el nombre que tienen en el club, y claro que es el que va a reemplazar. Primero porque tanto las cifras que ha hecho a nivel de números como a nivel último tercio son muy parecidas. Hablamos de un jugador que tiene buena relación con el gol, que tiene buen balón parado, bueno, que tiene esa capacidad de ruptura sin tener el físico o a lo mejor sostenerlo como lo puede hacer Chucky, pero yo creo que eso lo tiene. Creo que también tiene parte de las mismas carencias. Yo creo que Chucky es un jugador que había que haberle exigido mucho más en relación con el juego. Cuando hemos hablado muchas veces de que el Valladolid por dentro, bueno, hablamos de Yuri, etc., que Ponzó estaba muy solo. Creo que también parte es de que a Chucky había que haberle acercado más al juego y, bueno, haber sido esa altura también con la que haber progresado. Por lo tanto, creo que Chacón también
dentro de ese dinamismo y lo que hemos hablado, tiene virtudes y cualidades para hacerlo. Y bueno, la duda va a ser que me surge a mí respecto a Chucky, es dónde le va a ubicar Escribá por lo que has Sí, comentado, porque vemos muchos perfiles que puedan encajar ahí. Entonces vamos a ver si, bueno, la idea del club es a lo mejor que parta más de banda, que en estructura defensiva, en fase defensiva, sea un jugador que parta más de banda y a partir de ahí en fase ofensiva sea mucho más dinámico o sea un jugador que esté permanentemente en posiciones interiores y sea otro el que esté por fuera, ¿no? Entonces es un poco los dos lados, ¿no? De la cara y bueno, lo que yo creo y las dudas que tengo. sí, hablabas antes de lo de Chucky y bueno, un poco bajarle más a la base de la jugada y que bueno, pudiera intervenir más en el juego. A mí el año pasado me generó un debate constante en yo tenía muy claro en mi cabeza que había que juntar a los buenos, digamos así entre comillas, ¿no? Con el balón. O sea, que Ponsó, que Chucky estuvieran los dos cerca, que pudieran hacer ellos, bueno, jugar un poco al equipo, ¿no? Los dos uno nutriéndose del otro. Pero claro, ¿qué hace Escribá? Pone un pivote, pone dos interiores, pone un doble pivote y pone a Chacón por delante, lo pone en banda. Bueno, al final tiene muchas variantes, ¿no? Entonces, ese encaje, vamos a ver cómo encajan todas las piezas del puzzle y sobre todo, pues eso, qué se puede hacer para que todos funcionen de la mejor manera posible, dentro de que, bueno, estamos viendo mucha variedad y vamos a ver mucha versatilidad en todo lo que ha fichado el Real Valladolid. No sé si quieres añadir algo más, Oscar, sobre Luis Chacón. Nada, nada más. Bueno, por terminar un poco pues, con lo que hemos empezado. Yo creo que a día de hoy, a julio que estamos, creo que es uno de los fichajes no solo a nivel del Real Valladolid, sino a nivel de la liga. Un jugador muy cotizado, evidentemente, por los números y la trayectoria que lleva, que veremos a ver, bueno, si no nos acordamos de Chucky, será buena señal. Eso será señal de que Chacón, bueno, ha hecho un poco lo que pensábamos y tenemos en la cabeza. Y bueno, pues creo que la dirección deportiva de Víctor Horta acierta de pleno con este fichaje. Bueno, medio millón de euros el fichaje alrededor de esa cantidad, el fichaje de Luis Chacón, que bueno, el Real Valladolid el año pasado hizo 16 fichajes y solo se dejó 200.000 euros entre todos. Este año ya se ha dejado 1 millón entre los que ha hecho, el resto, bueno, han venido libres, es verdad, pero Chacón ha sido el mayor desembolso y la mayor apuesta también, porque es una apuesta al final de 6 años, entonces vamos a ver cómo sale y ojalá que le salga bien al Real Valladolid. Gracias, Óscar, un placer, como siempre. Un placer. Y gracias a todos los que veáis el vídeo, suscribíos, dadle like, activad la campanita para no perderos nada y comentad qué análisis queréis. Bueno, los estamos haciendo ahora en verano de los jugadores del Real Valladolid y de los fichajes, pero los podemos hacer también de otros futbolistas durante la temporada, así que comentad cómo veis a Luis Chacón y lo que queráis ver por el canal y nos vemos en la próxima. Adiós.